Desde que empecé en el negocio, un full search ha sido un search de 60 años. Entonces ustedes me llamaron, creo que la semana siguiente, ¿cómo estás? ¿Estás todo bien? ¿Qué necesitas? ¿Qué te podemos ayudar? Y es importante lo que estábamos conversando en el episodio anterior, ponerte en una posición donde las personas que están alrededor tuyo también estén apuntando para la misma dirección y apoyarse el uno al otro. Llegó un momento en donde me di cuenta que la compañía muy pequeña tenía una abogada que manejaba, cuidado que el 80% del negocio. ¿Qué pasaría si esa abogada un día, Dios no lo permite, tiene un accidente, se cae, coge unas vacaciones de 4 meses? The Closing Table y más, el podcast donde compartimos todo lo que necesitas saber sobre bienes y raíces, títulos legales y financiamiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Closing Table NJ. Hoy estamos con nuestro amigo Ian Quijano y dueño de Enterprise Title. Gracias, Elmer. Aquí vamos a aprender sobre la historia de Ian y en su trabajo y su carrera. Bueno, sí, la verdad es que un poco extraño, Elmer, me quitaste la bienvenida del podcast, pero bueno, sí. Gracias, muchachos. Esto es parte del trabajo que estábamos tratando de hacer en unos episodios atrás, donde conversamos un poco de cómo nos llegamos a conocer, cómo empezamos a entablar este equipo. Y bueno, la idea es que vamos a tomar unos episodios también para que nos conozcan un poquito a mí. Hoy me toca a mí, ¿no? Así es. Así que, bueno, vamos a empezar. Bueno, de nuevo, como todos ya me conocen, soy Ian Quijano, soy originalmente de Panamá, Centroamérica. Yo crecí en Panamá, tuve la oportunidad de venir a los Estados Unidos por primera vez en el 2002. Me recuerdo exactamente por qué en el 2002, porque fue tristemente justo después del 9/11 y como un joven niño de 12 años, una de las cosas que más me impactó fue la seguridad que había en los aeropuertos. Y bueno, llegué acá a los Estados Unidos a esa edad. La idea era tratar de quedarme acá a estudiar. Tuve como unos 7 meses en la escuela. No me sentí muy cómodo, me regresé a Panamá, terminé la secundaria y en el 2009, en diciembre, tomé la decisión de mudarme de Panamá, donde había crecido, tenía todos mis amigos y mi familia, y vine a los Estados Unidos. Literalmente vine a los Estados Unidos a estudiar en la universidad 4 años y mi plan era regresarme. Pero, como de todo inmigrante, ¿no? De regresar. Exacto. Como todo inmigrante que dice, voy a venir a los Estados Unidos a trabajar, a ahorrar, comprar una casa en mi país, regresarme. O bueno, en mi caso, como era un poco más joven, era voy a sacar mi diploma. Y con un diploma en los Estados Unidos, en Panamá, ya el cielo es el límite. Pero bueno, se me abrió la oportunidad de sacar mi residencia, con mi residencia, mi autorización de trabajo. Y para ese momento creo que estaba trabajando en la oficina de un abogado familiar mío. Curiosamente, no me interesaban mucho las bienes y raíces. Estaba más ayudando con el tema de corte municipal. Ben, tú haces mucho eso. Ese era el volumen de esa oficina. Y raramente me llamaba mucho la atención la ley criminal. Me agarraba los police reports, los leía de principio a fin. Y había un par de clientes que me pedían el favor que si se los podía traducir en español. Y un día conocí a la dueña de una compañía un title company en New Jersey. Me hizo una pregunta de bienes y raíces. No tenía la menor idea qué era. Creo que me preguntó, ¿qué es un DIT? ¿Me puedes pasar el DIT del expediente? Y yo la verdad que no sabía qué era. Ella me dijo, pásate por la oficina un día, te enseño un poco. Y bueno, fui el lunes siguiente y creo que para el miércoles me ofreció un trabajo. Wow. Sí. ¿Y cuánto tiempo usted duró trabajando en su primer trabajo con la oficina como de leyes criminales? Bueno, yo llegué en el 2009 y esa era la oficina de mi tío. Obviamente con ese familiar era que tuve la oportunidad de venir acá a los Estados Unidos y él me puso a trabajar de una vez. Tú lo conoces, Ben. Sí. Es una persona que es muy apasionada en el trabajo. Hay que trabajar, hay que ser responsable de su familia. Yo llegué en diciembre 22, pasó Navidad, Año Nuevo, enero 3 estaba en la oficina de él trabajando. Y de ahí me quedé desde el enero del 2010 hasta febrero del 2012 que empecé en el Title Company. Wow. En el 2012 con el Title Company. Sí, en el 2012. ¿Y cuáles fueron tus primeros pensamientos cuando empezaste a trabajar en el Title Company? ¿Te gustó de una? Honestamente, en un principio no sabía qué hacía un Title Company. No sabía cuál era el rol de un Title Company en una transacción de bienes y raíces. Llegué sin saber mucho, obviamente, desde abajo.
escaneando todos los expedientes viejos, destruyéndolos, abriendo órdenes nuevas, un trabajo clérico muy básico. Mientras iba aprendiendo un poco la terminología, el lenguaje, era fluente en el inglés, pero como ustedes saben, Sí. el real estate tiene su propio lenguaje en inglés, con ciertas palabras que no son fáciles de traducir, ¿no? Y algo que era muy curioso para mí era yo tener que conversar con abogados y en algún momento decirle al abogado, yo necesito esto, y el abogado me dice otra cosa, y yo un muchacho de 22 años, tener que decirle al abogado, no, yo no necesito, lo que necesito es esto. Eso fue una transición mía, tener esa seguridad de poder, no sé si la palabra correcta es decir, discutirle al abogado de qué es lo que necesitábamos para clear title, poder movernos al cierre. Creo que yo teniendo ya los primeros 4 o 6 meses, entonces la señora me ofreció la oportunidad de tomar las clases con el Estado y tomar la licencia de título. ¿En qué año fue que empezaste a trabajar con ella? 2012, febrero del 2012. Y a los 4 meses de estar trabajando ya empezaste a sacar tu licenciatura. Ponte que en abril empecé, en esos tiempos antes de la pandemia todavía era muy común tener que ir a una clase, que en verdad me gustó mucho, yo aprendo mejor en persona, y lo bueno de también estar en una clase es que a veces uno puede estar un poquito apenado de levantar la mano y hacer una pregunta, pero cuidado que otro de los 10 estudiantes levantan la mano y hacen la pregunta que tú querías hacer. Claro. O a veces la pregunta que tú no tenías. Me tomó, creo que tuve que ir un mes por 2 veces a la semana, 3 horas cada noche. Tienes que tomar el examen. Si lo pasas, entonces exactamente te da el derecho de tomar el examen con el estado de Nueva Jersey. Y una vez pasas el estado de Nueva Jersey, entonces ya eres licenciado o title producer, se dice, donde puedes actuar como un title professional en el estado de Nueva Jersey. Y como tú dices, cuando empezaste a trabajar no sabías qué era lo que es una compañía de títulos. Antes de seguir adelante, ¿qué es lo que es una compañía de títulos entonces? Bueno, una compañía de títulos, una manera básica de explicarla es que nosotros tenemos 2 responsabilidades. La primera, una vez el realtor y el banquero aprueba el préstamo, encuentran la casa, contratan al abogado, repasan el contrato, el abogado o el realtor, entonces contratan a un title company. El title company tiene 2 responsabilidades más grandes. La primera de ellos es el título de la propiedad. ¿Y qué es el título de la propiedad? El historial de la propiedad. Nosotros empezamos desde el dueño, el vendedor, y un full search son 60 años para atrás. Y empezamos a examinar todas las transferencias de 60 años desde atrás hasta el vendedor, asegurarnos que todas las transacciones fueron hechas acuerdamente y las deudas también no solamente pagadas, pero removidas de los récords públicos. Porque es un poquito complicado cómo explicarlo, pero en New Jersey somos un recordable state. Okay. So, cada deuda que se haga se archiva en los récords públicos. Y por más que la deuda esté pagada, pero si no se remueve, es un cloud en el título. Es como una... Embargo, ¿no? Exacto. Una deuda en el historial de la propiedad. ¿Pero por qué solo 60 años? 60 años es como el estándar de un full search. Yo creo que si ya te vas más de 60 años, el title commitment se convierte en un documento muy pesado, muy grande. Y ya después de 60 años, creo que el entendimiento es, si un vendedor de 60 años tuvo un problema hace 60 años, ya no voy a estar hoy en día aquí para yo poder clear ese problema. Solo desde que empecé en el negocio, un full search ha sido un search de 60 años. 60. Y la segunda responsabilidad, una vez enseñemos el reporte de título, es entonces limpiar el título. ¿Y qué significa eso? Si el vendedor tiene alguna hipoteca, alguna deuda con los taxes, alguna deuda con el IRS, eso se pega a la propiedad. Eso es importante para nosotros, que el día del cierre tengamos todos los documentos adecuados para saldar esas deudas y que entonces nuestro comprador compre un título limpio de la propiedad. Una propiedad donde no haya ninguna deuda, aparte de la nueva hipoteca que él usó para poder comprar la casa. Ok. Y entonces sacaste tu licenciatura, empezaste a trabajar en esto. ¿Y cuántos años estuviste con esta compañía? Saqué mi licencia, empecé a trabajar. Obviamente la mayoría de las title company, las personas que trabajan en ellas se dividen en 2 cosas. O me convierto en un examinador, sea examinar el título, poner el reporte y enviarlo y seguir en el próximo expediente, o hacer un closer, un cerrador.
Y yo me decidí a ir más al lado del closer. Me llamaban muchas cosas la atención. El tener la oportunidad de salir de la oficina, visitar a un abogado, estar en la mesa del cierre, el closing table, notarizar los documentos. Algunas veces, si el abogado me da la oportunidad, yo repasarle los documentos al cliente, darle la mano de las felicitaciones al final del día, ver la alegría de que compraron su casa. Me concentré en el área de hacer cierres. ¿Cuándo conociste a Benjamín? Bueno, yo creo que yo tuve en esa compañía hasta el 2022 que abrí Enterprise Title. Creo que Benjamín lo conocí, ponte que alrededor de... Si yo empecé en el 2012, quiero pensar que en el 2015 o en el 2016. Llegó un momento en donde me di cuenta que la compañía, muy pequeña, tenía una abogada que manejaba, cuidado, que el 80% del negocio, si no más. Una abogada en Princeton. ¿Y qué pasaría? Me puse a pensar, ¿qué pasaría? Yo era joven. ¿Qué pasaría si esa abogada un día, Dios no lo permite, tiene un accidente, se cae, coge unas vacaciones de 4 meses, nuestro negocio? Y la dueña me dice claramente, me dice, bueno, ya yo estoy al final de mi carrera. Cuando esa abogada se retire, yo me retiro. Y yo la verdad es que ya yo crecí la compañía, hice lo que tuve que hacer y estoy muy contenta con lo que tengo. Pero si tú quieres empezar a tratar de traer nuevos clientes, cuadramos algo. Me empecé a tocar puertas, a buscar abogados, buscar realtors. No había encontrado a Ben todavía. Creo que llegó un momento donde tuve la oportunidad de conocer a una realtor que hablaba español y manejaba mucho la comunidad hispana. Y en lo que le hago el primer cierre, se me queda mirando desde un principio y al final del cierre me dice, yo he estado buscando a alguien en la compañía de títulos que hable español. Claro. Que me ayude a atender a mis clientes en el habla de español. Y yo digo, perfecto. Ella fue a su oficina y le dio mi tarjeta a otros 6 agentes que hablaban español. Y prácticamente en ese momento, como se dice en inglés, the ball kept rolling. En ese momento en lo que ella me empezó a referir trabajo, le pasó el contacto a otros 6 agentes, empecé a sentir cómo ya las cosas estaban cambiando. Y empezaron a preguntarme, necesitamos un abogado que hable español. Un abogado que habla español, ok. Y no conocía a nadie. Entonces me recuerdo que voy un día a hacer un cierre a la oficina de mi familiar, al tío mío que todavía hacía bienes y raíces. Y llego como unos 5 minutos tarde. Y en lo que voy entrando a la oficina, veo otro abogado sentado en la oficina de donde se sienta mi tío, en el escritorio de él. Y en lo que paso así me echo para atrás porque lo veo, parece americano, pero hablando un español fluido. Y entro al conference room donde íbamos a hacer el cierre y le pregunto a mi tío, le digo, él está hablando español. Y me dice, Benji habla español hace tiempo, ¿no lo conoces? Sí. De ahí hicimos el cierre, me quedé conversando con Ben, creo que lo fui a visitar a su oficina, ya estaba en Lawrence, y tenías otra secretaria, me recuerdo. Y le dije, Ben, tengo un grupo de bienes de realtors que están gritando un abogado que habla español. Ben me dijo, claro que sí, preséntamelos. Agarré, mandé un email, puse a Ben en el email. Esos realtors empezaron a referirle trabajo a Ben. Y del mismo tiempo, Ben, siendo recíproco conmigo, me abrió una oportunidad a otros realtors que yo no conocía. Él diciéndole, estoy empezando a trabajar con otra persona, otro title company, voy a mandar el title a él. Y me abrió también una oportunidad de contactos a él. Yo creo que, Ben, nos conocimos como en el 2015 o 2016. Sí, alrededor de ese. Alrededor de ese tiempo, exacto. Sí. ¿Y cómo usted conoció a Elmer? Bueno, Elmer es otra historia un poquito curiosa. Casualmente, con este mismo familiar mío, tío, yo conocí a los papás de Elmer, al señor Elmer y a su mamá por años. Yo creo que recién empecé en la compañía de títulos en el 2012, empecé a trabajar con tu papá. Yo creo que hicimos un par de trabajos juntos, quiero decir como unos 4 o 5. Uno de los últimos, voy a hacer el cierre con el papá de Elmer y Elmer está ahí. Y hacemos el cierre y es normal. Para nosotros, nuestros clientes hispanos, tú le puedes estar haciendo el cierre a esposo y esposa, te llegan los hijos, te llega el tío, te llega la abuela. Eso es normal, ¿no? Ver familiares de los clientes. Me imagino que habían traído a los hijos, bueno, creo que nada más era Elmer, pensando que le van a enseñar sobre bienes y raíces y esto, pero mi sorpresa, Elmer me pide hablar conmigo, me quedo hablando con él un tipo y me dice, acabé de sacar mi licencia de bienes y raíces.
estoy tratando de empaparme en todo el negocio. Pásame tu tarjeta, quiero entrar en contacto, sé que voy a necesitar un title company. Y yo le dije, perfecto, aquí está. Y creo que no pasó un día o dos. Elmer me llama y me dice, Ian, quiero invitarte a un lunch, quiero empaparme de qué es lo que hace una compañía de título, cuáles son las responsabilidades de ustedes para yo poder explicarle a mis clientes. Y creo que nos fuimos a sentar a Nícara, ahí frente de donde yo trabajaba. Y ahí yo, bueno, ya yo tenía ciertos contactos. Yo creo que ahí yo le di a Elmer el contacto tuyo. Y le di el contacto, porque empezaste siendo bienes y raíces, nada más realtor. Y le di el contacto de otros banqueros hispanos, obviamente, que lo pudieran ayudar. Esto fue en el 2019, ¿no? En el 2019. Sí, principio del 2019. Porque me recuerdo yo diciéndole a Elmer que estábamos como en este tiempo, octubre, noviembre. Yo le decía a Elmer, no te preocupes, en el verano es cuando las cosas se van a explotar y ahí vas a coger experiencia. Pero ¿qué pasó en el verano del año siguiente? La pandemia. La pandemia, sí. Empezamos a trabajar juntos, viendo la necesidad de un equipo que hable español, ¿no? En nuestras comunidades. Y entre nosotros, exacto. Cómo nos apoyamos, cómo nos referimos trabajo, ¿no? Sí. Es algo interesante también con usted, que usted como estaba como desarrollando como básicamente el trabajo con la comunidad hispana, porque lo que yo me di cuenta en ese tiempo, como no había nadie para ayudar a esa comunidad. Entonces, usted estaba trabajando con esa compañía de título, desarrollando todo, como básicamente ofreciendo mucho más servicio a la compañía de título donde usted estaba, y eso es como algo muy importante, interesante de su carrera. Gracias, no, definitivamente. Yo desde que empecé a empaparme con la comunidad hispana, nos dimos cuenta de que ellos tienen la oportunidad, las ganas. Lo que les falta muchas veces es la información. ¿A quién llamo? ¿Con quién me empapo? Somos muy acostumbrados a... que el primo del amigo de mi otro primo compró una casa y ¿cómo la hizo? Entonces me empecé a dar cuenta de la importancia de dar la información, ver cómo la comunidad pudiera entender de que hay profesionales que los podemos ayudar en esto, y no solo ayudarlos, sino ayudarlos en el idioma de nosotros, que es algo que le da un nivel de comodidad increíble, poder explicarle. Y es funny porque muchas veces echamos cierre que las personas ya han comprado una casa y se quedan... Esta es la primera vez que me explicaron los documentos, la primera vez yo no sabía ni qué era lo que estaba firmando, y nosotros le hacemos una explicación un poquito más detallada para que entiendan todo. Sí, porque ese fue el impacto que tú tuviste con esta gente de bienes y raíces que hablaba español a la primera vez, cuando les repasaste todo el paquete del cierre a estos clientes, ¿no? Claro. Porque sí, el día del cierre firmas 50, 60, 100 páginas. Fácil. Si no te la explican en tu idioma, que ese es un valor tuyo al trabajar con la compañía Enterprise Title, que no solo estás trabajando con un latino, pero también con alguien que está enseñándote estos documentos en tu idioma. Claro, claro. Yo no me imagino firmar 100 documentos, irme a casa y no saber qué firme, si el lenguaje inglés no aparte de que tengo que pagar una mensualidad. ¿Qué fue esos 60 documentos que firmé? Claro. Entonces, y muchos de estos realtors al principio de mi carrera me compartían, me gusta cómo haces la explicación, porque ellos estaban en los otros cierres y se daban cuenta cómo le decían a los clientes, firma aquí, firma aquí, firma aquí. Muchas gracias, felicidades, aquí están tus llaves. Y los clientes obviamente se quedaban un poco como que, pero la emoción de tener la compra de su casa y tener las llaves para ir a mudarse era algo que borraba esa parte, ¿no? Y la emoción de ir a su casa hacía que ellos no le prestaran mucha atención a eso, entonces se olvidaban de ese tema. Me di cuenta que esa era una oportunidad. En el 2019, 2020 nos conocimos, ya conocías a Ben. Cuéntame, ¿tú tenías esa mentalidad de cuando empezaste de decir un día yo quiero tener mi compañía de títulos? ¿Cuándo empezó eso? Bueno, yo te quiero decir que creo que en algún momento en mi vida no tenía hijos todavía, estaba casado con mi esposa, que es una de mis support más grandes en el mundo. Sin ella no pudiera hacer la mitad de las cosas que hago. Siempre conversábamos, nos ayudábamos a ver cómo podíamos tener una mejor vida en el lado de ella, en el lado mío. Obviamente ya cuando pasan 7, 8 años de yo estar en la misma oficina,
prácticamente manejaba el departamento de closings, archivaba los expedientes, ponía los closing en schedule, administraba quién hacía cuál cierre, cuál hacía yo, cuál no hacía yo, procesaba a otros. Me empecé a dar cuenta de, bueno, ¿cuál es mi próximo límite? Apenas tengo 27, 28 años, no me voy a quedar aquí hasta que tenga 40 o lo que sea, ¿no? Entonces empecé a tratar de empalpar la oportunidad de cómo yo podía crecer. Pero en ese momento creo que en el 2019, 2020, con la pandemia, más con la pandemia obviamente fue algo que cambió todo y ahí obviamente yo dije, gracias a Dios no emprendí antes de la pandemia porque no sabía cómo podía responder yo teniendo un negocio de 1 año o de meses, o cuidado que 2 años, a una situación tan complicada como la pandemia. Pero lo que me ayudó mucho la pandemia, al momento de que bajaron los intereses, es a coger más experiencia, porque el volumen de trabajo explotó. Yo creo que nosotros empezar a hacer un buen año, 200 cierres, lo duplicamos en el 2019, el 2020, y fueron noches largas, mañanas madrugando, algunos sábados trabajando, pero me ayudó a cubrir un área que era algo que yo sentía que me faltaba un poco, la experiencia, el conocimiento, el ver cómo resolver cosas que a lo mejor no tenía la experiencia en ese tiempo. Y una vez pasó la pandemia y a medida que empecé a contactar a un abogado, el abogado me presentó a otro abogado y ese otro abogado a otros realtors, me empecé a dar cuenta del volumen de personas que buscaban específicamente mi atención. Ahí fue cuando algo me cliqueó y me dije, yo tengo las habilidades, la experiencia, las ganas no me faltaban. Estaba preparándome para la inversión, para yo emprender y hacer algo yo mismo. Creo que después de la pandemia, ponte que en el 2021, cuando las cosas se fueron calmando un poquito más, fue que esa semilla me empezó a crecer en la cabeza. Ya te sentías preparado ese tiempo, ya estabas pensando, ok, ¿cuál es el siguiente paso? Exactamente. Ya tenía la experiencia, me sentía cómodo con la experiencia, tenía los contactos para sacar todas las licencias, los permisos, el nombre, los underwriters y todo lo demás. Lo que estaba tratando de llegar a ver era cómo lo hacía realidad. Cómo tomaba la decisión de dejar una compañía donde ya estaba cumpliendo, creo que para esos tiempos 9, casi 10 años, y emprender algo nuevo yo solo. Y también me parece que usted siempre tenía como metas y como hay que tener la meta para alcanzar como el próximo nivel. Y yo creo que eso es algo muy importante para usted, para tomar control de su carrera, que usted estaba siempre pensando en eso. ¿Cómo voy a llegar al próximo nivel, no? 100%. Yo creo que pasó como 1 año o 2, un poquito antes de la pandemia, donde mi única meta era asegurarme de que hiciera todas mis responsabilidades bien, no cometer muchos errores, porque uno es humano, siempre va a cometer errores. Pero en el Title Company tú cometes un error y más de la mitad de las veces es un error monetario. Como no era mi compañía, tomaba mucho a pecho cuando cometí un error y la dueña de la compañía tenía que cubrir el gasto. Pero después me di cuenta, espérate, pero esta meta está como un poco corta de lo que yo puedo aspirar. Creo que 1 año después dije, no, yo tengo que tener otras metas. Yo tengo que tener una meta en lo personal, en mis finanzas y eventualmente tener unas herramientas y estar en una posición donde a donde me venga la oportunidad, estar preparado para tomarla. Y bueno, sí, y sé que también tomar ese paso de... Todo empresario dice lo mismo, ¿no? Tomar ese paso de fe. Sí. Porque vas de algo seguro, donde tenés un pago, ahora tú tienes que emprender y ir por ese negocio. Sí. ¿Qué le pudieras tú decir a esos empresarios que un día quieren tener su negocio? Que se preparen, que no le tengan miedo. Es más, bueno, hasta cierto punto tener miedo es algo bueno porque es una impresión de que te importa lo que vas a hacer, lo estás tomando a pecho, pero no dejar que el miedo opaque las ganas de emprender. O sea, para compartirte un poquito más, creo que en el 2022, como en octubre, yo tomo la decisión de dejar la compañía. Ciertas cosas estaban cambiando, no me estaba gustando dónde la compañía iba. Creo que mis creencias personales y profesionales a comparación de la compañía estaban cogiendo diferentes caminos y me costó mucho. Nunca pensé que iba a tomar la decisión en ese momento. Y te lo cuento por qué. Porque en ese momento había recién comprado una casa, era responsable de una hipoteca. Creo que tenía menos de 2 años en la casa. Mi primera hija tenía creo que 1 año y 6 meses y mi esposa estaba embarazada de 6 meses. Y en octubre dejé las oficinas.
y quedarme en el aire así no era una Sí. opción. Pero después de tener 10 años trabajando en una compañía, Sí. el hecho de estar desempleado fue algo que en mi cabeza fue un poco como un proceso, ¿no? Pero Claro. tomé el fin de semana para procesarlo, para estar en casa con los míos. Y yo no me puedo quedar en la casa. Si yo me quedo en la casa es mi comodidad, es mi paz. Yo necesito salir. Yo me dije, tú sabes qué, yo voy el lunes en la mañana, voy a salir de mi casa, voy a ir a una oficina y voy a trabajar en crear la compañía. Gracias a Dios ya había conocido a 2 personas que hoy en día son mis socios, donde desde el día número 1 que los conocí me dieron la confianza, la seguridad de que ellos iban a estar ahí conmigo y ya yo sabía que tenía 2 aliados que me iban a ayudar a hacer eso. Ahí me puse a trabajar desde octubre hasta diciembre, prácticamente viviendo de los ahorros, porque si uno no tiene ahorros y uno no se prepara para ese rainy day o ese día difícil que te venga, uno puede que yo hubiera dicho, me voy a aguantar aquí un tiempo más porque no tengo cómo mantenerme, pero gracias a Dios sabía que tenía algo para estar ahí sin trabajo. Y en enero del 2023 abrimos Enterprise Title Services. Y yo me recuerdo de un día que nosotros 3 y otro amigo tuvimos como una cena, como eso es Sí, como sí, sí. el día antes básicamente que usted abrió su negocio. Y aunque yo sé que hay miedo que hemos hablado Sí. con nuestro gran invitado René, siempre hay miedo, pero nosotros, Elmer y yo y su otro amigo, tuvimos confianza que usted iba a seguir adelante y tener éxito. Pero 100%. lo difícil es brincar y tomar esa chance. Yo creo que usted estaba listo para hacer eso y como hemos visto como que ustedes han tenido mucho éxito con la compañía de títulos. No, Ben, tienes toda la razón, Ben. Y me recuerdo de esa cena como si fuera ayer. Fue un restaurante al lado de mi casa, allá en Ewing, y me recuerdo que creo que fue recién terminé el trabajo en la otra compañía y me Fue en recuerdo... el mes de octubre todavía. Ajá, entonces ustedes me llamaron, creo que la semana siguiente, ¿cómo estás? ¿Estás todo bien? ¿Qué necesitas? ¿Qué te podemos ayudar? Y es importante lo que estábamos conversando en el episodio anterior, ponerte en una posición donde las personas que están alrededor tuyo también estén apuntando para la misma dirección y apoyarse el uno al otro. Y créeme que esa cena que tuvimos me ayudó mucho porque me llenó de confianza tener a un realtor amigo, un abogado amigo y otro banquero amigo de nosotros. No te preocupes, Ian, avísanos apenas abras la compañía. Nosotros vamos a estar ahí contigo. Y prácticamente abrí en enero. Y mi primer cierre en enero 29, casi se estaba acabando el mes, Sí. fue un cliente de Elmer en la oficina de Ben. Sí. De los que me han apoyado desde el día número 1 y ahí empezamos. No, sin duda. Nosotros con Benjamín nunca tuvimos duda que ibas a ser un éxito. Sí. Sabíamos que, como cualquier negocio, uno puede estar preparado, pero siempre está eso de qué pasará, porque ahora tienes que traer tu propio negocio. Yo puedo hacer el servicio, pero me van a venir los clientes. Sí. Pero con Benjamín nunca tuvimos esa duda. ¿Qué te iba a decir, Ian? Entonces, en el 2023 empezaste tu negocio. Sabemos que al día de hoy ha sido un gran éxito, te mereces todo. Gracias a Dios, sí. Para terminar, déjanos saber por qué las personas deben trabajar con Enterprise Title. Bueno, cuando yo abrí Enterprise Title, yo tomé la decisión de crear una compañía donde tuviéramos un ambiente familiar, un ambiente cómodo. Me di cuenta cómo, inclusive yo, entrando a otras oficinas, sea de realtors, de banqueros, de abogados, y ver a los compradores por primera vez, a veces eso da un poco de nervio, a veces eso crea que el cliente no he visto a esta persona, es primera vez que veo al abogado, me llegó el banquero, están un poquito como tensas, nerviosas. Tú sabes, nosotros somos muy buenos en los primeros 5 minutos darle la mano, darle esa comodidad. La oficina de Ben, tu oficina es igual. Y muchos clientes míos llegan a la oficina y en lo que mi equipo, hoy en día tengo a Nicole, Carla y Ángela, que la verdad es que se los digo todo el tiempo, yo me siento bendecido porque han entrado a mi equipo
de una manera donde creen en lo que estoy haciendo, creen en la meta que tenemos, y todos los clientes, me siento confiado en decir que todos, si no el 95% de ellos vienen a la oficina, se sienten como que no es la primera vez que están allí, le damos un trato de primera mano, los hacemos sentir en confianza, nuestra comunicación es lo mejor. Veo mi negocio como el de un restaurante. Si una persona me prueba por primera vez, no le gustó el producto, no le gustó la atención, no van a regresar y tampoco le van a pedir a sus otros amigos que vayan y prueben ese negocio porque no les gustó la experiencia. Claro. Es servicio al cliente. Y por más que para mí sea un cierre de varios al mes, a nosotros nunca se nos pasa algo muy importante, y es que para esa persona, para esos familiares, esa familia, es uno de los días más importantes de su vida. Es la compra de su primera casa, muchos de ellos, de su segunda casa para tener su familia. Nada, es nuestra cultura, nuestras ganas de hacer el negocio bien, de que le metemos corazón a todos los expedientes y que somos humanos, cometemos errores, pero vamos a afrontarlos de la mejor manera que es, y gracias a Dios hemos cumplido, y nuestros reviews, la manera como los clientes regresan, como a veces estoy en un expediente con Ben en el lado de la compra, y gracias a que tratamos de la misma manera, con respeto a los vendedores, pasan unos meses después y el vendedor, que no tengo ninguna relación con él, me dice: oye, me gustó cómo trataste a mis clientes, tengo otra transacción, aquí te la paso. Eso nos ha ayudado mucho a crecer. De mí tiene 5 estrellas y de ti ven que Exacto, 5 estrellas. Literal, tengo los Google Reviews para comprobarlo. Sí, la verdad que sí. Sí. ¿Y qué piensas? Ven, últimas sí, palabras. como para mí, como como Ian, como estoy como tan orgulloso de lo que usted ha hecho. Es como un camino que usted puede enseñar a otra gente que es posible alcanzar sus metas. Y otra cosa, siempre no podemos olvidar que nosotros tres somos buenos amigos, y como amigos, y también trabajamos juntos como socios, como colegas, y eso es como lo importante, porque ese trabajo, lo que hacemos, no es fácil. No, y como no es fácil. es importante tener el apoyo de un gran equipo como ustedes. Siempre conversamos, y eso es lo que hace el trabajo un poco más fácil. Sí, 100%. De nuevo, muchachos, yo les doy las gracias por tomar el tiempo y la oportunidad de darme este highlight, compartir un poco a los que nos escuchan mis orígenes, de dónde vengo, mis metas y las ganas que yo tengo de darle una buena atención a todos los clientes. Vamos a estar haciendo esto. Ahorita me pusieron a mí en el spot. Sí. Ustedes vienen después. Vamos a continuar haciendo estos episodios para que conozcan un poquito más de Elmer, de Ben, y bueno, eso es todo lo que tengo. Muchas gracias, Ian. Muchas gracias, Éxitos.